Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva que ilustre los principios doctrinales de nuestra fe. Ya sea que te presentemos vidas de santos, anécdotas de cristianos o libros de espiritualidad católica, en Historias para Catecismo encontrarás el material necesario para disfrutar más de las verdades de la fe. Acompáñanos. 21 de mayo. Beato Bernardo de Morlaàs, dominico, y sus dos discípulos. Del convento de Santarém, siglo XIII. Oh, cuán hermosa es la generación de los castos y puros de corazón con el resplandor de las virtudes. Su memoria es inmortal delante de Dios y de los hombres. En la vida futura de la gloria triunfará con corona inmarcesible. Los ángeles santos, dice San Isidoro, conversan de grado con las almas castas y candorosas, como lo muestra la vida de los santos, lo cual prueba que reconocen en ellos a sus semejantes. Nuestro Señor los canonizó cuando dijo: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta promesa, o, por mejor decir, esta afirmación, se ve cumplida al pie de la letra en el relato que nos queda de la breve, pero brillante carrera del Beato Bernardo, y de la más breve aún de los dos frailecillos, o fradinos, como dicen en Portugal, del convento de Santarém. La importante y fidedigna colección de documentos, llamada Acta Sanctorum, cuyo relato seguiremos fielmente, ha reservado un puesto a Fray Bernardo y sus dos compañeros. Vocación del Beato Bernardo de Morlaàs. Santarém, la antigua Scalavis o Praesidium Julium, es una ciudad de Portugal, situada a lo largo del Tajo, a 85 km, de la desembocadura de este río en el océano, y debe su nombre a la Virgen del siglo VII, Santa Irene, la cual, ya consagrada a Dios, fue asesinada por orden de un gentil hombre con quien rehusara desposarse. Transcurridos apenas 100 años desde que Santarém fue rescatada de la dominación agarena, tomaba nuevamente su antiguo nombre cristiano 1184, y la fe y piedad religiosas brillaban allí en todo su esplendor, iglesias y monasterios abríanse en ella en número considerable. La Orden de Santo Domingo tenía también su convento, fundado no hacía mucho por el beato Suero Gómez, uno de los primeros que recibieron el hábito de la orden, en Prulla, Francia, de manos de Santo Domingo. El beato Gil de Santarém, 1275, superior de la provincia dominicana española, gozaba gran fama de santidad. Su vida, tras una conversión ruidosa y edificante, aparece surcada de luces sobrenaturales, de profecías, de éxtasis y conversiones. Un día, por los años de 1230 a 1240, tras larga ausencia, presentóse ante sus hermanos acompañado de un postulante, de edad como de 16 años, habíale recogido en Francia, yendo a París para asistir al capítulo general. Llamábase el joven Bernardo, y era oriundo de Morlaàs, ciudad del Beamés, situada a unas 3 leguas de Pau. Era Morlaàs a la sazón la capital del vizcondado de Beamés, contaba con 2 parroquias, un convento de frailes menores, otro de dominicos, que existía aún en vísperas de la Revolución Francesa, y un priorato, cuyo titular, aunque sacerdote secular, era nombrado por la abadía de Cluny. Bernardo descendía de noble alcurnia. A pesar de sus pocos años, habíanle desposado sus padres con una joven de su condición. Pero él, animado desde muy niño del deseo de entregarse generosamente a Dios y queriendo poner a salvo su vocación religiosa, andaba discurriendo el modo de librarse de las trabas que le retenían en el mundo, cuando he aquí que trabó amistad con el padre Gil de Santarém. Le he ofrecido hospitalidad en nuestra provincia de España, manifestó a sus religiosos el padre Gil, y la ha aceptado con alegría. Ningún convento de Francia le hubiera recibido porque su familia, que es de mucho empuje, hubiera sabido fácilmente dar con él y llevárselo mal de su grado. En el convento de Zaragoza le impuse el hábito religioso. Pero no eran los Pirineos barrera suficientemente grande que le separase seguramente de su patria, y así que, para evitar aún la ocasión de tener noticias del Beamés y cortar de raíz todo deseo de volver a él, me ha rogado le lleve al extremo de la península. Tan notable fue el provecho que el excelente novicio sacó de las enseñanzas y ejemplos así de su maestro como de sus nuevos hermanos, que llegó en poco tiempo a un alto grado de perfección. Hecha la profesión, cursó los estudios teológicos y, llegado a la edad requerida por los sagrados cánones, fue elevado al sacerdocio. El beato Gil le apreciaba mucho, y así, le asoció a sus tareas apostólicas.
Después de la muerte de su maestro, permaneció el discípulo en Santeren, donde por su piedad y abnegación mereció le confiaran el cargo de sacristán. Los dos jóvenes clérigos. Al pie de una de las colinas sobre las cuales se escalona Santeren, a lo largo del río Tajo, descansa la pequeña población de Alfange. En el siglo XIII todavía existía allí un suntuoso palacio donde, a expensas del rey de Portugal, se albergaban los caballeros de una orden militar que había contribuido a reconquistar la ciudad del poder de los moros. Llamábase esa orden el Ala de San Miguel y había sido fundada por Alfonso I, en Diques, después de la milagrosa victoria de 1167 o 1171, en la que la intervención del Santo Arcángel se manifestó en el cielo apareciéndose un ala de la que surgía una mano que indicaba los puntos a donde el reducido ejército de los cristianos debía dirigir sus esfuerzos. El rey quiso de ese modo honrar y premiar a sus veteranos. Entre estos caballeros hallábase uno a quien la providencia había otorgado 2 angelitos de rubios cabellos, 2 querubines de excelsa inocencia, tan piadosos y sencillos, que el padre resolvió consagrárselos al Señor, desde su infancia, para frailecitos. Guiado de su propósito, llevóselos al padre Bernardo de Morlaas, y tan notables fueron su piedad y edificación, que muy pronto a ambos niños se les consideró dignos de recibir, no solo el hábito religioso sino también la tonsura monástica. Se convino que en lo sucesivo, los jóvenes oblatos pasarían la noche en la casa paterna y que, al despuntar el alba, subirían al convento de Santeren para ayudar a misa, estudiar durante el día bajo la dirección del padre sacristán y hacer lo que se les mandara. Para no ser gravosos al monasterio, cuyo tenor de vida era por otra parte un tanto austero para ellos, convínose también en que los niños llevasen cada mañana las provisiones necesarias para su cotidiano sustento. El padre Bernardo sentíase cada vez más satisfecho de los 2 escolares, pues ambos eran sumamente dóciles y entusiastas de su santo estado. Milagroso desayuno. Entre las diversas prácticas piadosas que este amante hijo de Santo Domingo les inculcó, era la principal el Santo Rosario, por lo cual veíaseles muchas veces postrados ante una imagen de Nuestra Señora con un hermoso niño Jesús en los brazos, y rezando juntos las decenas unas tras otras. Esta devoción colmaba de gozo el corazón de ambos discípulos, de manera que espontáneamente iban cada día varias veces a la capilla, dichosos de poder contemplar a sus anchas y de orar a su gusto, ante la madre y el hijo. Cierta mañana, con sencillez y familiaridad verdaderamente infantiles, se sentaron al pie de la Señora de Piedra, y, habiendo sacado sus provisiones, se disponían con toda naturalidad a desayunar, cuando uno de ellos, volviendo la mirada hacia el niño Jesús, que descansaba en los brazos de la Divina Madre, le dijo: «Niño hermoso, si gustas tomar un bocadillo con nosotros, baja y siéntate en nuestra compañía». Al decir del piadoso agiógrafo, el divino niño soltóse inmediatamente del regazo materno y fue a tomar asiento entre quienes de tan buen grado le invitaban. Estos, en la sencillez de su corazón, no parecieron maravillarse grandemente y compartieron con Jesús su frugal convite, acabado el cual, el niño Dios les dio las gracias con una sonrisa, se encaramó nuevamente al altar y se colocó en los brazos de María. A la mañana siguiente y en días sucesivos, volvieron los 2 monaguillos y renovaron la invitación, dignándose el divino huésped aceptar cada vez de idéntica manera. Y pronto ya ni siquiera fue menester invitarle, pues apenas entraban los niños en la capilla y abrían el cesto de las provisiones, cuando Jesús estaba ya en medio de ellos. Tan familiar vino a hacérseles que no solamente comía, sino que inocentemente conversaba con ellos resolviéndoles las pequeñas dificultades que en sus estudios se les presentaban. Examen del prodigio. Los primeros sabedores del prodigio fueron los padres de ambos comensales del niño Jesús. Al pronto rehusaron creerlos, y una de las abuelitas, un tanto severa, llegó hasta acusarlos de mentira y de gula. «¿Quién sabe?», decía, «si no será una peregrina astucia para obtener un suplemento de provisiones». Y, en consecuencia, nada se añadió al acostumbrado condumio cotidiano. Con todo, los niños no por eso dejaron de invitar a su amable compañero y agasajarle con su modesto convite. Una sola cosa extrañaban estos cándidos niños, y era que el niño Jesús, con no tener aspecto de pobre, nunca correspondía con algún obsequio. ¿Acaso no hay cosas buenas en el paraíso?, se decían. Su sorpresa iba a degenerar en descontento y queja. Resolvieron, pues, confiar al buen padre Bernardo el motivo de su secreto disgusto. Emocionado el siervo de Dios ante revelaciones tan extraordinarias, contúvose y aparentó no dar importancia al asunto durante varios días.
Luego interrogó discretamente a sus discípulos, ora juntos, ora separadamente, y sus manifestaciones concordaban en todo. Por otra parte, sabía que eran incapaces de mentir. Conmovido, pues, ante un prodigio semejante, rogaba al Señor le asistiera con sus divinas luces y le diera a conocer sus designios acerca de estos portentosos niños. He aquí el plan que la providencia le sugirió. Celeste invitación. Preguntó un día a sus discípulos el padre Bernardo. Bien, amiguitos míos, decime, ¿baja cada día el niño de la capilla del Rosario a comer con vosotros? Sí, padre. ¿Sigue sin traer ninguna provisión? Sí, padre. ¿Os gustaría que a su vez os invitara siquiera una vez en casa de su padre? Oh, sí, nos gustaría mucho. Pero de eso no nos ha hablado nunca. Es preciso que vosotros le insinuéis la idea, hijos míos. Si accede a vuestra petición, nada absolutamente habéis perdido, puesto que recibiréis en una sola invitación 1000 veces más de lo que le habéis dado. Y, prosiguiendo el buen religioso su ingenua charla, les dio simbólica idea del palacio del Padre Celestial, de su suntuosidad y delicia sin fin. Y acabó diciéndoles: la primera vez que el niño de la capilla vuelva para comer con vosotros, no dejéis de rogarle que también os invite. Descuide, padre, no dejaremos de hacerlo. Ya quisiéramos que llegase el día. Pero oíd, niños, agregó el padre Bernardo, decid a vuestro compañerito que yo también quisiera acompañaros en el convite, que no consiento en dejaros ir solos a ese festín. Decidle que, si no os acompaño, rehusáis la invitación, pues deseo yo también participar del banquete. Conformes en seguir estas instrucciones, aguardaban los niños con impaciencia la compañía del celestial convidado cuando he aquí que el lunes de rogativas bajó. Acabado el desayuno y antes de que el divino niño pusiera su bendito pie en la peana para subirse a los brazos de la Virgen, los dos angelitos le expusieron con timidez su deseo. ¿No nos invitarás tú también?, le dijeron. Jesús hizo un signo afirmativo. Y nuestro maestro también quisiera participar de la fiesta. Jesús les contestó: de aquí a 3 días es la ascensión y en casa de mi padre habrá gran regocijo. Decida al padre Bernardo que queda también invitado a mi mesa con vosotros y los ángeles y santos. Saltando de alegría corrieron los dos frailecitos a informar a su maestro de tan feliz nueva, y asimismo contaron a sus padres lo ocurrido. Por lo que hace al padre Bernardo, lleno de fe en las promesas del niño Dios, preparóse con todo fervor a tan dulce invitación. Durante 3 días, maestro y discípulos permanecieron en oración, frecuentemente arrodillados al pie del altar del Rosario. El padre explicaba a los niños el sentido de la invitación del buen Jesús, y estos, abrazados de amor, no manifestaban otro deseo que el de dejar este valle de lágrimas, a trueque de la verdadera patria, a donde sin más tardanza anhelaban entrar. Llegó por fin la mañana del día de la Ascensión. Celebradas ya todas las misas en la capilla del convento, mientras los monjes se dirigían al refectorio, el padre Bernardo se encamina, acompañado de sus 2 acólitos, hacia el altar del Rosario y da principio al santo sacrificio. El fervor con que dijo esta última misa no es posible describirlo. Con cuánta devoción recibieron ambos discípulos por vez primera el pan eucarístico. Terminada la acción de gracias, arrodillados los 3 en las gradas del altar, esperan confiados el momento de la partida a la celestial mansión. Y cuando después de la comida llegó la comunidad a la iglesia para dar gracias, hallaron al padre revestido aún con los ornamentos sagrados y a su lado los 2 monaguillos, inmóviles los 3, con las manos tendidas al cielo y los ojos fijos en el niño Jesús, y, oh muerte preciosa y 1000 veces digna de envidia, comprobaron cómo habían trocado por la felicidad eterna esta vida transitoria. El padre Bernardo, antes de subir al altar, se confesó por última vez y expuso a su director de conciencia cuanto de los niños había sabido y lo que esperaba. También es de creer que los 2 monaguillos contarían a sus padres y parientes cuanto pasaba, con la misma sencillez que se lo refirieron a su maestro. Culto de los 3 beatos. Los cuerpos de estos 3 bienaventurados fueron enterrados en una misma sepultura. Más tarde fueron exhumados y colocados en la capilla llamada de los Reyes, donde un precioso lienzo declaraba a las futuras generaciones la historia del maravilloso desayuno. 300 años después, en 1577, se celebró la solemne traslación de sus reliquias. En efecto, habiendo sido preciso abrir un boquete para colocar una puerta, halláronse el 14 de enero las reliquias envueltas en un sudario,
que conservaba todavía su nívea blancura, notóse al propio tiempo un suavísimo perfume que se esparció por toda la capilla. Con motivo de tan fausto acontecimiento, practicóse una minuciosa información jurídica tocante a los tres siervos de Dios, con el doble fin de tomar nota de todos los pormenores relativos a su muerte y comprobar su carácter milagroso. El contacto de los sagrados huesos curó repentinamente a un monje del convento, que desde hacía 3 meses padecía un mal incurable, y otras personas recibieron también favores semejantes. Desde este instante, creciendo más y más la noticia de los milagros realizados por las santas reliquias, fueron colmadas de honores, y el arzobispo de Lisboa, Jorge de Almeida, dedicó un altar a los 3 beatos, cuyos restos fueron encerrados en sendos bustos de madera que los representaban. Numerosas peregrinaciones acudieron a postrarse ante el sepulcro de los beatos, sobre todo en tiempo de Pascua. Una reina de Portugal, después de muchas instancias, consiguió la cabeza del beato Bernardo y la colocó con toda reverencia entre las demás reliquias de la capilla del Palacio Real de Villa Viciosa. Santarém y Morlas honraron en adelante con culto no interrumpido a Bernardo y a sus 2 discípulos. La imagen milagrosa de Jesús niño que con ellos había comido, tampoco fue echada en olvido, conservóse en una preciosa urna de donde se la sacaba únicamente el día de la Ascensión, para presentarla a la veneración de los fieles. En Santarém, Morlas y Lisboa se establecieron cofradías del Niño Jesús. A principios del siglo XIX, sobrevinieron días malos para Portugal. El ejército invasor de Napoleón se apoderó de Santarém en 1809 y causó horribles estragos. La imagen milagrosa y los 3 bustos que encerraban las reliquias de nuestros 3 beatos, fueron pasto de las llamas. Hasta la misma cabeza del beato Bernardo, venerada en Villaviciosa, fue profanada y arrojada al fuego. La devoción de los fieles se acrecentó en proporción de los indignos sacrilegios mencionados, no solo en Portugal, sino también en Francia, patria del padre Bernardo, tuvieron los 3 beatos sus altares y devotos. Y así en la iglesia de Santa Fe de Morlas, obra maestra de arquitectura románica, se ha dedicado al padre Bernardo la capilla del lado izquierdo del ábside desde 1877. Gracias a la liberalidad de un sacerdote de Carcasona y de un hermano suyo, 4 bajorrelieves de madera, dorados y plateados, representando escenas de la historia que acaba de leerse, adornan la mencionada capilla, cuyo altar está rematado por una estatua del Niño Jesús que recorre procesionalmente las calles del pueblo el día de la Ascensión, llevada por 4 jovencitos, hermanos lejanos de los 2 monaguillos de Santarém. Acá y acullá, cuadros encantadores que adornan las paredes, recuerdan la pintoresca escena de los milagrosos desayunos, y pregonan con elocuencia muda a los fieles la particular predilección que siempre mostró el divino infante de Nazaret a las almas sencillas, de recto y puro corazón. Un poeta francés del siglo XIX, que gozó de cierta fama en los círculos católicos, el padre Víctor de Leport, ha contribuido no poco a la publicidad del padre Bernardo y de sus monaguillos con graciosas estrofas que figuran en sus relatos y leyendas. Cosa curiosa, por cierto, la tradición de Santarém ha emigrado a Mallorca, donde el milagro parece haberse repetido, siendo sustituidos en este caso los niños por un novicio, pero esto no es más que la deformación de tradiciones orales. El proceso de canonización del padre Bernardo y de sus 2 discípulos fue presentado a la aprobación eclesiástica en julio del año 1894. Los dominicos de la provincia de Tolosa, en cuya demarcación se halla Morlas, y varios obispos, entre ellos el de Bayona y el patriarca de Lisboa, tuvieron la piadosa idea de implorar del sumo pontífice la confirmación del culto tributado desde tiempo inmemorial a estos 3 siervos de Dios.